de la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra raya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. La música popular expresó sus sentimientos hacia las Islas Malvinas. A través de sus canciones, distintos grupos sociales se pronunciaron sobre la soberanía, la nación, la guerra y la dictadura. Y lo hicieron con orgullo, bronca, ironía y dolor. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Indudablemente una de las historias, de las canciones más emblemáticas de la guerra es La hermanita perdida de Atahualpa Yupanqui, la música de Ariel Ramírez, el texto de Atahualpa Yupanqui y la música de Ariel Ramírez, que es una canción muy emblemática y muy llena del amor que tenemos todos por las islas, y contado por Yupanqui maravillosamente, porque Yupanqui cuenta que para él las islas eran eso, lo que aprendió en los manuales de estudio, de historia, y de golpe, hasta que cuando grande comprendió lo que eran las islas y lo que era la usurpación y lo que significaba la usurpación. Y cuenta que un empresario inglés lo había venido a contratar para 4 conciertos en Inglaterra y le preguntó cuánto sería su cachet. Y entonces Yupanqui le dijo las Islas Malvinas. Entonces me parece que Yupanqui deja impuesta puesto su pensamiento en esta maravillosa canción, ¿no? Antes de la guerra de 1982 existieron 2 referencias musicales ineludibles con relación a Malvinas, una estatal y otra del mundo popular. La primera es la Marcha de las Malvinas, compuesta en 1939 por José Thierry y Carlos Obligado. Esta canción patria surgió como resultado de un concurso convocado por la Junta de Recuperación de las Islas Malvinas durante la presidencia de Roberto M. Ortiz. Con el tiempo se transformó en una de las marchas entonadas con más vehemencia en las escuelas. Generaciones de argentinos cantaron una y otra vez. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. La segunda referencia es La hermanita perdida, una letra compuesta por Atahualpa Yupanqui en 1971 y musicalizada por Ariel Ramírez en 1980. La letra de esta canción se volvió popular, entre otras cosas, porque se difundió a través de los libros de textos escolares. Representa a las islas como un ser querido que fue separado de su familia y al que se lo está esperando. Son muchos millones de argentinos los que llaman a esa tierra hermana. El tema, además, tiene un marcado tono antiimperialista. En él se habla de un rubio tiempo pirata. Estas 2 canciones, a pesar de tener diferentes orígenes, hablan del amor por las islas y del irrenunciable deseo de recuperarlas. Son 2 de los tantos ejemplos que señalan la fuerza de la presencia de Malvinas en la cultura nacional antes de la guerra de 1982. En los años del proceso, yo fui miembro fundador de Expreso Imaginario, revista cuyo primer número salió el 6 de agosto del 76. Así que, evidentemente, hacer una revista de música y de cultura en la época del proceso no era algo sencillo. En el pleno proceso militar, tener una banda de rock, básicamente eras un delincuente, o sea, de movida.
Así que era absolutamente normal y lógico, pero era lógico también dentro de la vida diaria. Las racias, que cada vez que tengas un show vengan solamente porque eras un músico o porque tener una campera de cuero directamente era casi lo mismo que tener una ametralladora en la mano. De hecho, hacer arte en la época del proceso era directamente estar de alguna manera activamente involucrado en la oposición a ese régimen, porque digamos que todas las manifestaciones de la cultura que no fuesen cortesanas y oficialistas estaban censuradas o estaban bajo sospecha de alguna forma. Somos muy conscientes de lo que implicó la dictadura en términos de desaparición física de una generación, en términos de qué implicó la dictadura de no te metas en política, pero la dictadura tuvo otras consecuencias culturales que no hemos discutido, y entre ellas la destrucción de un símbolo prácticamente, o la puesta en amenaza muy muy grave de un símbolo como Malvinas. Puntualmente la guerra de las Malvinas básicamente está ligada al proceso militar, en el cual nosotros sufrimos la desaparición de un hermano. Aclaro esto porque por ahí eso nos hacía tener una conciencia distinta a la que tenía mucha gente que no sabía lo que significaba la dictadura, ¿no? Y sobre todo gente joven como éramos nosotros en ese momento. Nosotros estábamos como en pleno difusión, digamos, en todas las radios, qué sé yo, producto también de la ley que se hace de que se prohíbe pasar música extranjera, y bueno, y nos invitan a participar a este festival solidario, supuestamente con el fin de recaudar dinero y ropas y alimentos no perecederos para enviar a las Malvinas, a los soldados. Para pensar las identidades nacionales y a las naciones mismas, se suele recurrir a metáforas. El gaucho, Evita, Maradona o el Che pueden funcionar como metáforas para pensar la Argentina. Las Islas Malvinas también. Hasta 1982 era posible sostener que Malvinas formaba parte del imaginario nacional y popular. Los que hablaban, creaban y cantaban sobre las islas lo hacían para pronunciar sus ideas sobre la nación. Malvinas era la metáfora que les permitía decir qué pensaban sobre la Argentina. La guerra desatada en el marco de una dictadura puso en crisis ese imaginario. ¿Cómo sostener que Malvinas era una causa nacional y popular cuando era también la causa de un gobierno que había sido capaz de matar, torturar y desaparecer a sus compatriotas? El gobierno militar se había apropiado de los símbolos nacionales, de palabras como patria y nación, y también del símbolo Malvinas. Por eso, después de 1982, ya no fue sencillo hablar sobre las islas sin quedar identificado con la dictadura. De ahí que la cultura popular, sobre todo el rock, como manifestación juvenil de la música nacional, empezara a referirse al tema con un tono irónico y crítico. Pero previamente a este cambio de tono, el rock también se sumó a las acciones sociales que acompañaron la Guerra de Malvinas. El 16 de mayo de 1982, en Buenos Aires, en el Estadio Óvaras, se realizó el Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Se llevó a cabo con el fin de exigir la paz en las Islas Malvinas, recaudar víveres y ropas para los combatientes y agradecer la solidaridad de los países latinoamericanos. Sin embargo, muchos interpretaron este festival como un gesto complaciente para con la junta militar. El recital fue transmitido por televisión y concurrieron alrededor de 60.000 personas, la mayoría jóvenes. Participaron muchos músicos de la escena rockera: Charly García, Luis Alberto Spinetta, León Gieco, Lito Nevia, David Lebón, Rubén Rada, Raúl Porchetto, Papo, Miguel Cantilo, Edelmiro Molinari, Ricardo Soule, Javier Martínez,
entre otros. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Sí, la mística del rock dice que hay que de alguna manera es un tipo de música, digámoslo así, antisistema, esto con muchísimas comillas. Uno podría decir que lo que sucede en ese momento, para algunos músicos de rock, el rock aparece cooptado por el poder y al sistema al que se suponía que se oponían. El Festival para la Solidaridad Latinoamericana yo creo que ha sido el objeto de una polémica un poco estéril a lo largo de los años, porque hubo gente que intentó de alguna forma vincular a los músicos con una especie de colaboracionismo con el proceso. Para mí eso es un dislate. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Se terminó encontrando un punto intermedio en la conciencia de la mayoría, que fue hacer lo que se hacía por la paz, aunque luego eso no haya salido manifestado en los cortes de la televisión, porque evidentemente a la cúpula militar no le importaba que eso fuese así. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. O sea que la idea fue solidaridad, pero con los chicos, y nunca una cuestión asociada con solidaridad con la guerra o con los militares. Y eso para mí me quedó absolutamente claro. Y es que este es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río se caerá para callar. Muchas gracias. Críticos, yo la actitud que más destaco es la de Luis Alberto Spinetta, que hizo una autocrítica y dijo que no debería haber estado ahí. Pero al mismo tiempo no había manera de negarse. O sea, cuando llegaba el punto en que te ibas a enfrentar a la situación, ¿cómo decirle que no a un aparato represivo que había hecho desaparecer, y en ese momento ya se notaba mucho, a un montón de gente? Y bueno, nos negamos a participar con todo lo que eso implicaba, porque implicaba, por un lado, desaparecer de las radios, porque las radios las manejaba el gobierno militar, y por otro lado, también quedaba un hueco de duda de la seguridad personal. Afortunadamente no nos pasó nada a nivel personal, y bueno, esto fue justo un año antes de la transición a la democracia, donde después ya se abrió el juego. ¡Chao! Gracias, chao. Charly hace una canción como No bombardeen en Buenos Aires, que la escribe en pleno Malvinas, donde decía que por un lado, bueno, los chicos amaban a Clash, que era el símbolo de la New Wave, de esa nueva música que empezaba a invadir Buenos Aires también y el resto del país. No vamos a Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan casco, curten mamos, escuchando a Clash. Escuchando a Clash, sandinista. Pero que por otro lado era una música que se hacía en un país que en ese momento, por las circunstancias terribles del país, era nuestro enemigo. Entonces esa dicotomía, esa sensación de angustia está muy bien reflejada en No bombardeen Buenos Aires. Locuras de poder, locuras de poder. Uno podría decir, lo que aparece detrás de No bombardeen Buenos Aires es, no se puede hablar de Malvinas por fuera de una dictadura militar que se va a la guerra. Malvinas obliga a redefinir el lugar del rock, de lo que llamamos rock nacional.
El efecto guerra de Malvinas sobre la cultura argentina, sobre la cultura popular, sobre las artes, es un efecto muy nocivo en el sentido de que la nación queda estereotipada y encerrada en un lugar muy fijo. Charly García logró capturar el clima de una época en el nombre de un disco, Yendo de la cama al living. Si Yupanqui pedía que las islas usurpadas volvieran a formar parte de la patria a la que llamaba casa, García advertía que después de la experiencia de la dictadura, ese refugio había sido dinamitado y lo que quedaba eran espacios privados en los que solo se podía ir de la cama al living. La mirada de García ayuda a comprender de forma desoladora el momento de la postdictadura. Si Yupanqui disparó contra el colonialismo y logró identificar a un enemigo claro, García supo que después de la experiencia de la dictadura quedaron enemigos por todos lados y que no sería simple la construcción de la democracia. Sin embargo, aún a pesar de la guerra y del uso que la dictadura hizo de la causa nacional, Malvinas volvería a tener una presencia destacada en las canciones populares, sobre todo durante la década de los 90, en un género muy presente entre los jóvenes, la música pesada. El heavy metal es una música extrema, tanto en lo musical como en sus postulados ideológicos. La mayoría de estos grupos musicales tienen en sus letras fuertes marcas de tradiciones nacionalistas. Algunas bandas, como Hermética, Almafuerte y Tren Loco, incluyen en sus repertorios canciones sobre Malvinas. Para cantarle a las islas, el heavy metal no recurrió ni a una retórica victimista, ni a un discurso antibélico, ni a la paranoia, sino a los resabios del discurso nacionalista. La patria para estas canciones metaleras representa un último refugio frente a las lógicas del mercado. Hubo en la cultura popular continuidad de los sentidos más nacionales, de los sentidos más distantes respecto del episodio bélico, pero si vos los mirás en términos más generales de cómo se fue construyendo la hegemonía cultural en los años 80 y 90, seguían siendo emprendimientos culturales estigmatizados, desplazados, relativamente excluidos, porque no había habido un proceso más general de resignificación de lo nacional. Yo creo que el heavy metal fue un ángulo de oposición muy fuerte al proceso. De hecho, el rock no se persiguió sistemáticamente durante el proceso como alguna gente cree, sino algunas aristas del rock, como el heavy metal. Gente que trató acerca de la guerra de Malvinas, tenés desde bandas muy encumbradas, como es el caso de Rata Blanca con Gente del Sur, tenés a Almafuerte con El Visitante, que encima fue parte de una película, Tren Loco y una encarnación previa, digamos así, de Tren Loco, donde estaba Gustavo Zavala específicamente, se llamaba Apocalipsis, que tiene un tema enormemente descriptivo que se llama precisamente 1982. De modo que la cantidad de bandas que abordaron el tema son muchas, pero lo que varía mucho justamente es el enfoque.
hicimos varios temas relativos. Uno se llamaba Campo Minado, otro se llamaba Aparato Digestivo. Y bueno, ya pasó el tiempo con Tren Loco, retomamos una canción que había compuesto con mi amigo el Turco Atala, el tema 1982. Me avisaron que la guerra estaba ahí, muerto de hambre y sin abrigo que poner, holocausto y una sinfonía mortal, juntando los pedazos de mi amigo muerto, piel de trinchera, maldito hambre, la desigual lucha de siempre de Tejambre. Encuentro con la muerte, cambio mi vida y mi suerte, con la noche por un lado, y gané y emborrachado, y la muerte de soldados del sol. La historia de un militar, no un represor, sino un aviador que eligió ir a la guerra, que se entrenó toda la vida, y un colimba que no eligió la guerra, una lucha desigual contra una superpotencia militar. Tienen esa desgracia, ¿no? Y en la canción se terminan uniendo al final, ¿no? por las vicisitudes de esa misma guerra. Creo que lo que contamos es para que las generaciones del futuro sepan que hubo una banda que contó lo que pasa ahora, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros. Quizá dentro de las generaciones próximas puedan saber o no se olviden de lo que pasaba en este momento, ¿no? Y bueno, creo que Malvinas es un tema que va a seguir estando y es bueno que una banda de rock o de heavy metal las tenga en la memoria. Yupanqui llamó con un lamento a la hermanita perdida y soñó con una patria nacional y popular. García empuñó la ironía como última posibilidad de seguir hablando, y el heavy metal, desde las fronteras del barrio, apeló a un discurso nacional que se parece más al grito de guerra de una tribu que a un canto nacional. Las canciones, cada una con su estilo, siguen reinventando desde la cultura popular los múltiples sentidos que se desprenden de la causa Malvinas. Pensando en las muchísimas madres de familias de los soldados correntinos que intervinieron en la guerra. Hay una famosa frase muy simpática que dice: si la Argentina entra en guerra, Corrientes le va a ayudar. Y vaya si ayudó en las Malvinas. Entonces yo escribí esta, que es inédita, ¿no? Lejos pasa el camino y ella mirando la tardecita entre los naranjos, tan sin apuro, apagándose. La cerrazón le dice que habrá tormenta, mejor si junta la ropa seca antes que el agua empiece a caer. Sabe que don José le dirá en un rato que hoy es de nuevo el aniversario de la partida de su Julián. El hijo que se fue a esos campos helados a dar la vida como soldado por la bandera y la libertad. El silencio borró la guerra que fue vergüenza y dolor. Tanto olvido y adiós no pudo entender jamás la razón. La carta solo decía que había luchado como un valiente y que lo mataron en esos fríos campos del sur, que no lo traerían, que lo dejaron
en ese suelo tan alejado, bajo una blanca y pequeña cruz. Ella lo nombra solo de vez en cuando, pero José lo sigue buscando con los recuerdos sin descansar. Entra a la casa con los brazos cargados, la ropa seca que ha descolgado, calladamente empieza a doblar. Hoy la radio volvió a hablar con amor de aquella ilusión. No fue inútil, pensó, perderte, Julián. Parece que no. La tormenta pasó, la vida está allí, temblando en la flor. Es domingo otra vez, mañana tal vez, brillando esté el sol.